Buenas tardes, mi nombre es Santiago Martínez y hoy voy a explicar el mecanismo de parto en vértice. Entonces, primero para ubicarnos, vamos a tomar en referencia esto como la pelvis materna. A este lado va a estar el fémur izquierdo y a este lado el fémur derecho, es decir, la sínfisis púbica en este punto y el sacro ubicado en este punto. Para ubicarnos con relación al feto, el feto va a estar en una situación longitudinal, es decir, la relación del eje longitudinal del feto va a ser paralelo con el eje longitudinal de la madre. Va a estar en una posición izquierda, es decir, el dorso del feto va a estar con el lado izquierdo de la madre y va a estar en una presentación cefálica. Esta presentación cefálica tiene distintas modalidades, las cuales son el vértex, el bregma, el puente y la cara. Entonces vamos a hablar de la del vértex. Esta a su vez va a tener una variedad de posición que es la occipito anterior izquierda, que es de la cual voy a explicar en este video. Este mecanismo de parto se va a dividir en 6 tiempos, pero estos tiempos no van a ser primero un paso y luego otro, sino que estos van a ser de manera continua y secuencial, así sucede todo el proceso de corrido. Entonces estos 6 pasos van a estar constituidos por la acomodación de la cabeza, el descenso y el encaje, la rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros, el descenso de la cabeza y descenso de los hombros, la rotación externa de la cabeza y por último el desprendimiento pues ya total de los hombros y el resto del cuerpo. Entonces para orientarnos hay que tener en cuenta que pues aquí está la cara del feto, el bregma, el vértice y el occipucio. Entonces la acomodación de la cabeza, que es el primer paso, la sutura sagital del feto se va a ubicar en uno de los diámetros pues, del estrecho superior de la pelvis y se va a ubicar pues, en el diámetro transverso oblicuo izquierdo, que sería este diámetro de acá, el cual, pues como ya había mencionado, va a estar en una variedad de posición de occipito anterior izquierda. Entonces, posterior a la contracción uterina, va a haber una flexión de la cabeza del feto, es decir, el mentón del feto va a tocar contra su esternón de manera que va a presentar un menor diámetro hacia la pelvis. Es decir, ya no va a presentar el diámetro occipito frontal, que es de acá a acá, que mide 12 centímetros, sino que va a ser un cambio posicional al diámetro suboccipito bregmático, el cual tiene una medida de 9.5 centímetros, el cual se ubica desde el occipucio hacia el bregma. Entonces el segundo tiempo va a ser el descenso de la cabeza. Entonces es el proceso de descenso de la cabeza fetal a través del canal del parto, ya después de haber encajado en el diámetro suboccipito bregmático posterior pues a la flexión y al cambio pues de diámetro. El tercer tiempo va a ser la rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros. Entonces en este momento la rotación interna de la cabeza se va a producir pues en el interior de la pelvis y en este tiempo la fontanela posterior va a rotar hacia la sínfisis púbica para así poder orientar el diámetro suboccipito bregmático hacia el diámetro antero-posterior de la pelvis. Entonces el cuarto punto, que es el desprendimiento de la cabeza y el descenso de los hombros, en este tiempo pues ya las contracciones uterinas y los pujos de la madre pues llevan al feto a apoyar su fontanela posterior justo debajo de la sínfisis púbica con un movimiento de extensión cefálico, es decir, la cabeza se empieza a deflejar y se va a empezar a desprender a través de la vulva de una manera pues secuencial. Entonces se va a empezar a desprender la frente, los ojos, la nariz, la boca y por último el mentón. Entonces a ese mismo momento se va a iniciar el descenso también de los hombros en la posición en la cual pues el feto estaba haciendo su descenso y su desprendimiento de la cabeza. En el quinto punto, el cual es la rotación externa de la cabeza e interna de los hombros, vamos a acomodar aquí la pelvis hacia este lado. En este momento ya se realizó el desprendimiento de la cabeza del feto. Entonces lo que va a suceder es que las contracciones uterinas y pues los pujos que ya impulsaron a los hombros y que han estado descendiendo en el diámetro transverso de la pelvis y pues de tal modo hacer como su rotación interna, se va a ver
que hay una ubicación de un hombro tanto como anterior como posterior en este momento. Entonces, la rotación externa se va a producir ya con el desprendimiento de la cabeza, y lo que va a suceder es que va a haber una rotación del occipucio fetal en 90 grados, y esta va a ser una restitución, es decir, que va a regresar hacia el mismo lado en el cual ocurrió el descenso por el canal del parto, debido a que pues este lado, es decir, como el feto venía en una posición occipito anterior izquierda, la rotación externa que va a hacer después del desprendimiento es regresar a su posición pues de descenso. Entonces el occipucio pues va a rotar hacia la tuberosidad isquiática izquierda, por lo que venía en esa posición izquierda, y también va a suceder de ese modo en caso de que venga pues en una posición contraria, es decir, va a rotar hacia el lado de su descenso. En este momento, la persona que pues está atendiendo el parto va a ayudar suavemente pues al feto a hacer esa rotación. Entonces, cuando ya el feto desprendió la cabeza, va a hacer suavemente y va a ayudar a hacer la rotación externa para que se pueda colaborar con la rotación interna de los hombros, tanto anterior como posterior. Entonces, ya para finalizar, el último tiempo es el desprendimiento de los hombros. Entonces, en este punto, el hombro anterior se va a desencajar primero, por lo tanto se debe deslizar pues como bajo el pubis, y pues para ello relacionado pues al pujo de la materna y a la ayuda de la persona que pues está atendiendo el parto, se debe realizar con dos dedos, mover levemente la cabeza del feto hacia el sacro, es decir, hacia abajo, para que esto permita que salga el hombro anterior primero. Sale el hombro anterior primero, luego hay una rotación de la mano y se hace hacia la parte superior un movimiento hacia arriba para que esto permita la salida del hombro posterior, y así va a ser seguido de la expulsión del tronco, del dorso y el resto de las extremidades sin ninguna dificultad pues de la materna, y así poder completar el parto y hacer la expulsión total del feto.